que se tiene que trabajar mucho en eso, sobre todo en los países latinoamericanos, porque hay países que evidentemente han tenido una inversión muy grande en ciencia, que hoy en día son quienes proveen de tecnologías al 90% del mundo, ¿no? Me parece que Latinoamérica merece hacer una reflexión sobre la inversión en ciencia. Está muy ligado la pobreza con el de su desarrollo científico tecnológico. Y me parece que en ese aspecto debemos replantearlo. Los países más desarrollados saben esto, saben perfectamente que la ciencia y la tecnología son un capital y es la base de lo que es la economía del conocimiento, las sociedades del conocimiento que están ahí instaladas. Pero también hay temas que son interesantes de ver, ¿no? Que exceden a veces también a esto y que uno puede tener, y esto lo hago como una reflexión, ¿no? Uno puede tener un buen sistema de salud y un buen sistema de ciencia y puede ser desbordado por malas políticas. Y voy a esto. Estados Unidos tiene un buen sistema científico, no hay ninguna duda. La Unión Europea también lo tiene. Sin embargo, tomaron las medidas tardes. Las políticas públicas fueron de no respuesta. Entonces, con sistemas de salud, inclusive que son superiores a los nuestros, y con sistemas de ciencia superiores a los nuestros, fueron desbordados. Entonces, hay un primer punto que son las políticas públicas, ¿no? Y acá, viéndole el panorama y teniendo un poco más de tiempo, se tomaron buenas medidas. De hecho, la respuesta de Argentina es muy clara, está siendo ponderada en todo el mundo. Entonces, me parece que no solo basta en tener un buen sistema de ciencia y un buen sistema de salud y un buen sistema de educación, sino también hay que tomar buenas políticas públicas, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho sobre el tema educativo, por ejemplo, cómo responde la gente frente a los consejos o a las medidas que toman las autoridades. Por ejemplo, uno ve qué pasa en España, se levanta un poquito la cuarentena y la gente responde de cualquier manera. Entonces, ¿cuánto nos falta de educación para entender esto, ¿no? ¿Cuánto tenemos que trabajar sobre que los políticos tomen buenas medidas y consulten a los científicos para que justamente no pase lo que pasó, que los políticos no consultaron, no hicieron una buena lectura de lo que estaba sucediendo y de repente sus hospitales, que pueden ser muy buenos, se vieron absolutamente desbordados y con pacientes puestos en los pasillos que no podían acceder a un respirador, ¿no? Entonces me parece que acá hay toda una lección para la sociedad. En primer lugar, que no podemos dejar la ciencia de lado. Y los países latinoamericanos tienen que hacer un esfuerzo muy grande en esto. Después está el tema de las políticas públicas que tienen que tener la ciencia como un consultor continuo, que esté mirándolo y que estén ahí. Y también cómo la educación se integra en este triángulo, ¿no? En el sentido de educación, salud, ciencia, no están separadas, no son compartimientos estancos. Tienen que trabajar, y ahí también hay mucho para hacer de coordinación dentro de las políticas de los estados. A veces las cosas discurren por canales paralelos y no se logra tener comunicación. Vos lo decías, ¿no? Economía para la gente es muy importante, salud es muy importante. Bueno, ahora vemos que si mañana dice tenemos la vacuna, nos cambia la vida a todos, nos saca de esta situación que no sabemos, de aislamiento, donde nos tenemos que ver por una pantalla y no podemos ir a ver a nuestros nietos o a nuestros hermanos o hablar con nuestros padres, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Es una experiencia que nos lleva a dimensionar el rol de muchas cosas. Yo creo que es una buena oportunidad para que la sociedad tome conciencia. Yo creo que en la Argentina había una percepción de que los científicos son buenos tipos, de que ganan poco, que son muy esforzados, pero realmente muchas veces la ciencia quedaba en algún lugar del imaginario. Yo recuerdo cuando se tomó el polo científico y tecnológico, porque no ingresaban los investigadores, pasaban los colectivos y tocaban bocinas de apoyo, pero yo creo que difícilmente la gente tiene conciencia de para qué sirve o cómo los impacta, ¿no?
Y hoy en día lo vemos porque, fíjense ustedes, ¿no? Hoy este virus nos pone, pone a todo el sistema de salud en una posición incómoda, porque no sabemos mucho, ¿no? Entonces apelamos a algo que es un poco, yo diría, hasta medieval. Separémonos, aislémonos. Ustedes se acuerdan, con las ciudades medievales rechazaban porque no tenían, y llegaban los que estaban contaminados de otras ciudades y no dejaban entrar. Entonces apelamos a una herramienta que es el distanciamiento social. ¿Y por qué hacemos eso? Y porque no tenemos una vacuna, porque no tenemos fármaco. Decimos un día que no usemos barbijo, y al otro día, cuando aparecen los físicos que estudian aerosoles, que parece que no tiene nada que ver, y dicen, no, miren que esto puede quedar en el aire mucho tiempo, y entonces sí viene bien tener un barbijo, o algunos dicen hay un 80% de asintomáticos, ¿no? Y no sabemos y son quienes están contaminando, entonces nos damos cuenta que tenemos que usar el barbijo. Y pasa lo mismo con nuevos síntomas. Cuando partimos de los síntomas, eran 38 de fiebre, era una insuficiencia respiratoria, pero ahora sabemos que la fiebre puede ser 37,5, la fiebre puede ser, otro síntoma puede ser no tener pérdida de olfato y de gusto. Y todo eso es la ciencia que va estudiándolo día a día. Mañana pasa otra cosa y la respuesta que tiene que ser del sistema de salud cambia. Entonces ahí se ve claramente la dependencia. La ciencia está avanzando, moviendo la frontera, y todo lo demás se mueve detrás de ese avance. Si nosotros tenemos la vacuna, evidentemente derrumbamos la barrera del aislamiento social. Ahora tenemos que esperar un año y medio para la vacuna. Hay fármacos prometedores, hoy leía que ha ido avanzando algunos. Bueno, tenemos el plasma convaleciente, que acá se usó para la fiebre hemorrágica con el Instituto de Maistegui de Pergamino, histórico, con una LIS que sabe mucho de esto, ¿no? Con todo lo que es la investigación en el sistema de salud argentino, con los laboratorios, con el Malbrán. Entonces, me parece que la ciencia se va a mover y la respuesta de la sociedad va a ir detrás de eso. Nunca más claro esto, ¿no? Todo lo que estudiamos, todo lo que vamos investigando, se va volcando a posturas, a actitudes, a determinaciones que tiene que tomar la sociedad. En algún momento se quiso levantar esto de ciencia útil versus ciencia inútil, ciencias sociales versus ciencias duras. La verdad que acá vemos claramente en este ejemplo cómo es posible integrar todos los conocimientos en pos de resolver un problema que tiene la Argentina y tiene la sociedad. No hay ciencia útil y ciencia inútil, hay ciencia, y toda la ciencia es valorable. Y esta pandemia también pone en relevancia un hecho que muchas veces no se piensa. Muchas veces discutíamos esto de qué es lo que tiene que financiar el Estado, ¿no? Entonces había posturas, nosotros tenemos que financiar las necesidades del Estado. Entonces surgían, ¿cuáles eran las necesidades? Decíamos, bueno, la necesidad de Argentina es la energía, la necesidad de la Argentina es los alimentos. Y la verdad que ocurrió una pandemia y había virólogos, y hay biotecnólogos, y hay cientistas sociales. Entonces, ¿puede un país predecir qué necesita? Está muy bien que sepa qué necesita hoy, ¿sí? Como era en diciembre. Podíamos decir qué necesitábamos, sin embargo, ninguno puede prever lo de la pandemia. Conclusión, un país tiene que tener inversión en toda la ciencia. No puede dejar financiar ningún aspecto de la ciencia, porque las necesidades de la ciencia aparecen de forma totalmente disruptiva. Puede aparecer mañana aparece una tecnología que cambia todo y tenemos que tener respuesta. Los países que tienen capacidades hacen eso, apuestan a toda la ciencia, no a una ventana que es el hoy. Ese hoy merece un foco especial, merece que el Estado lo mire, porque es lo que necesita hoy, pero no puede descuidar ninguna ciencia, porque no sabe lo que le predice el mañana. Nuestro hoy es el coronavirus. En diciembre nadie pensaba en ello. Entonces aquí lo vemos la incertidumbre, el hecho de que tenemos que tener capacidades para resolver cualquier evento, y una sociedad inteligente hace eso. Y hablamos de matemáticos, que a ver cómo se acható la curva, ¿por qué es exponencial
¿por qué no es exponencial y es lineal? ¿No? Hay que hacer un poquito de matemática. Entonces me parece que acá se pone un ejemplo muy claro de la utilidad de la ciencia y que no hay que descuidarla.